Y va ya. Hola. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? Ah, lo mismo siempre. Sí. Dale. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el conflicto entre Israel y Palestina, que, bueno, en realidad surgió porque hace unas semanas subimos un video, también un podcast, sobre el acuerdo entre Israel, Emiratos Árabes y Estados Unidos, y ahí preguntamos por historia, si les interesaría, si les interesaba que hagamos un podcast hablando sobre Palestina e Israel, y bueno, les interesó, así que acá estamos, y hoy vamos a hablar sobre ese tema. Ujú. Bueno, arrancamos brindando. Dale. Bueno, queríamos arrancar primero como dando un poco de historia para contextualizar y que se pueda entender cómo llegamos a la situación Claro. actual. Eh, Sí, como un pantallazo muy general sobre todo lo que pasó, sí, como para sí, entender sí, un sí, o poco sea, el vamos a intentar que proceso, sea lo más digamos. corto y conciso, pues son muchas fechas, muchos nombres, pero bueno, básicamente eso. Sí, que ojalá se entienda, por favor. Nada, básicamente arranca con la idea de que el territorio que hoy en día es disputado entre Israel y Palestina le pertenecía al Imperio Otomano, pero en 1922 pasa a estar a manos de la Sociedad de las Naciones, a manos de la Sociedad de las Naciones, quien se lo va a pasar a Reino Unido, y ese territorio va a pasar a estar bajo el protectorado de Reino Unido. En 1947, ya lo que era la Asamblea General de las Naciones Unidas, plantean un plan de partición de ese territorio que está bajo protectorado de Reino Unido en dos estados, uno árabe y uno judío. El plan va a ser aceptado por la comunidad judía, pero no va a ser rechazado por la comunidad árabe. Y bueno, la idea era que el protectorado de Inglaterra termine en el 15 de mayo del 1948, pero Israel un día, o sea, se adelanta un día y declara su independencia. Entonces, al día siguiente de que Israel declara su independencia, o sea, de vuelta el 15, se da lo que la comunidad judía llama la Guerra de Liberación o la Guerra de Independencia, que, bueno, arranca porque Egipto, Jordania, Siria e Irak van a invadir Israel. Después de este conflicto, lo que vendría a ser el Estado judío avanza en términos de territorio y se reduce muchísimo lo que había planteado el plan de partición en un principio que le iba a corresponder al Estado árabe. O sea, no sé cómo decir esto, me siento Claro, en oral como del que colegio, guerra, pero... sí, o sea, como que esta guerra termina llevando a que Israel tome más, o sea, tome territorios que originalmente habían sido Sí. pensados para el Exacto, Estado árabe. O gracias. sea, como que esa guerra termina en que Israel Sí. gana estos territorios. Bueno, esta guerra termina y en 1956 se produce una crisis por el canal de Suez, que es un conflicto que se da entre Israel y Egipto. Y después, en el 67, se da la Guerra de los 6 días, que la gana Israel contra todo lo que es la coalición árabe. Y ahí Israel logra capturar la Franja de Gaza y la península de Sinaí, a Egipto, Cisjordania a Jordania y los Altos de Golán a Siria. O sea, el punto es que Israel gana y logra, obtener más territorios a distintos países, ¿no? Y después, en el 73, se da la guerra de Yom Kippur, que enfrenta otra vez a Egipto y Siria contra Israel, y eso le permite a Egipto justamente recuperar Sinaí, pero lo que es la Franja de Gaza sigue siendo parte de Israel. Bueno, y después, 6 años después de este conflicto, Egipto reconoce a Israel como Estado, y esto también lo hace después Jordania, que son los únicos dos países que como que lo reconocen. Y eso es un poco como el pantallazo histórico de todo lo que pasó en ese territorio desde que se planteó como la independencia, ¿no? Y sí, desde que, o sea, Inglaterra iba a dejar de ser como quien lo controlase y bueno, Claro. ahora qué hacemos, ¿no? Bueno, otro tema en el que lo queríamos meter una vez que ya terminamos toda esta idea del contexto Claro, histórico, por así decirlo, es la idea de los focos o los puntos de conflicto de hoy, ¿no?
O sea, por un lado está la idea, están los territorios que son de Palestina, o sea, que son Cisjordania y Gaza, que esto es como... Claro, queríamos como plantear esto, porque al menos a mí me pasó cuando yo empecé como a meterme en el tema, que es como que no terminaba de entender porque es como que quedaba una parte de Palestina en un lado y otra parte en otro, y tipo, porque Claro, exacto. estaban separados. Claro, si vos lo ves en un mapa, que bueno, en algún momento meteremos un mapa por acá, pero, o sea, vos tenés Cisjordania, Palestina, no, Cisjordania, Israel en el medio y después Franja de Gaza. Es como, es un estado en lo que capaz, en términos súper occidentalistas, parecerían dos, ¿entendés? Claro. Sí. Claro, porque bueno, es una zona de conflicto justamente. Claro. Y bueno, la Franja de Gaza en un principio fue capturada por Israel en el 67, quien la desocupa recién en 2005. Pero aún así le mantiene un bloqueo por aire, mar y tierra que restringe el movimiento de bienes, servicios y gente. Es como, o sea, no sé cómo explicarlo en términos más fáciles, ¿no? O sea, en términos de que capaz cuando uno ve noticias sobre Franja de Gaza, puede ver que es como, no se termina de entender bien qué está pasando en Franja de Gaza, ¿no? Es como lo que pasa puertas adentro. Y desde ahí se tiran como ataques hacia afuera y lo mismo, se tiran ataques hacia adentro. Pero nada, es como un poco esto de no se sabe bien qué es lo que termina pasando ahí Es una adentro. zona de conflicto, ese Claro, es el punto, sí, digamos. sí. Claro. Y bueno, actualmente la Franja de Gaza, tipo, relacionado con lo anterior, la Franja de Gaza está controlada por Hamas, que, bueno, yo no me voy a meter con el término grupo terrorista porque es como es como, depende, mismo es considerado como un grupo terrorista por ciertos países, por otros no, entonces como, bueno, no nos vamos a meter con esa connotación, pero que bueno, está controlado por Hamas, que es como un brazo armado de Palestina, bueno, un grupo armado palestino, y que nunca reconoció los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel. Eso. Claro. Bueno, pasando No sé si un poco a entendido. Cisjordania, que bueno, ¿qué? Creo que se haya entendido, yo digo... Claro, porque o sea, me parece... Le pongo un que el 5 punto, en el bueno, oral. estamos tipo. hablando un poco sobre estos dos territorios de Palestina, digamos, que es Franja de Gaza y Cisjordania, que son los que hoy en día digamos, están como gobernados por Palestina. O sea, en realidad son zonas de conflicto, entonces no es como, no es tan claro eso. Eso, sí. Pero es que es muy difícil hablar sobre este tema. Pero es como las zonas donde hay más influencia palestina, si se quiere, en ese sentido. Y bueno, el primero es lo de Franja de Gaza, que es todo lo que explicaste vos, y después Cisjordania, que bueno, Cisjordania no está regido por este grupo que vos Por Hamas. nombraste, sino por, claro, no por ese, sino por la Autoridad Nacional Palestina. Y el gobierno palestino es reconocido internacionalmente. Y, o sea, la principal facción de este ¿qué? ¿De qué te reís? Sí, o sea, es que no, me causó tipo como niña que hizo modelos de ONU, me causó porque tipo, well, yes, but no tiene, o sea, no tiene, por ejemplo, no tiene voto en la ONU, ¿entendés? Entonces es como, No, claro, hay claro, como no, todo total. ahí un tema de, o sea, Pero es como el qué contraste tanto con capaz reconocimiento lo que recibe, es el ¿no? gobierno O sea, de igual Franja yo, de Gaza. quería hacer una aclaración, me cago de risa así, pero obviamente es un tema re grave, qué sé yo, ¿entendés? Que tipo, Sí. o sea, a esta Claro, altura del total. conflicto no tengas tipo un voto, ¿no? Pero, bueno, listo. Sí. O sea, el punto es que como que, o sea, la Autoridad Nacional Palestina, que es la que gobierna Cisjordania, es como un toquecito más reconocida que capaz la que... Ah, está que en Franja de amas, Gaza, decís. digamos. Ah, ahí está, Claro, no o sea, entendía. no, igual, sí, o sea, lo decía en general, pero es como me parece que el punto está como en el contraste de lo que está pasando en Cisjordania versus lo que pasa en Franja de Gaza, que no es lo mismo. Okay. Aunque es todo parte del mismo conflicto. Es todo tan complejo. Nada, bueno, el punto es que parte de lo que es de Cisjordania es controlado por grupos palestinos. Sí, y otra cosa de esto de Cisjordania, que, bueno, esto lo hablamos en el video que habíamos hecho sobre los acuerdos de Abraham, que se hablaba de esto de que, o sea, Israel tiene intenciones de anexión de Cisjordania, o sea, en todo esto que es el avance de Israel, que por así decirlo, lo que le falta es Cisjordania y Franja de Gaza, nada, básicamente tiene sus planes de anexión para con Cisjordania. Acá ahora, bueno, se mitigaron un poco capaz
como la fuerza, por el hecho, bueno, de estos acuerdos que ellos dijeron que iban a hacer una suspensión temporal de estos deseos de anexión, no deseos de anexión, sino de la ofensiva, ¿no? De llevar Claro. hacerlo a cabo, ¿no? Eso, y bueno, el término, respecto al asentamiento, o sea, otro foco de conflicto es capaz el hecho de que, por ejemplo, en Cisjordania, lo que está pasando de esto de la anexión es que sean asentamientos judíos que son considerados ilegales por la ley internacional, que básicamente, o sea, si lo ves en el mapa, es como que vos ves todo el mapa, por ejemplo, en amarillo, que significa que está controlado por Palestina, y ves como puntitos rojos, que son los asentamientos, o sea, son como focos. Es una estrategia, ¿no? En realidad, son estrategias de anexión, ¿no? Pero en este caso es la idea de, bueno, anexión de asentamientos de colonos judíos que, bueno, cuáles serán los planes estratégicos de anexión, no sé, pero medio que, bueno, se puede como... Uno puede hacer sus conclusiones, ¿no? Y bueno, eso. Bueno, pasando ahora como a otro tema que también queríamos abordar, que es la cuestión de Jerusalén, porque, bueno, o sea, Jerusalén es reclamada, o sea, tanto por Palestina como por Israel como capital, o sea, como su ciudad. Bueno, y esto tiene también mucho que ver con el tema de que es sagrada, tanto, o sea, en realidad Jerusalén es sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, o sea, es justo una ciudad donde que hay ciertos monumentos y templos muy importantes históricamente para estas tres religiones, y entonces se genera un foco de conflicto muy fuerte, porque, nada, ambos, o sea, tanto Palestina como Israel reclaman su soberanía en este lugar, y también hay todo un conflicto internacional de quienes reconocen Jerusalén como parte de... Claro, por esto es que... Por esto es, lado, sí, por esto es que se armó tanto conflicto. ¿Cuándo fue? No me acuerdo si fue en el 2018 o en el 2017, que Estados Unidos anunció que iba a cambiar la embajada de Estados Unidos en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén. Y eso fue muy polémico porque vos al hacer eso, o sea, las embajadas normalmente están en las capitales, entonces al hacer eso estás diciendo que Jerusalén es la capital de Israel, Jerusalén, o sea, claro. por Y es eso. Estados Unidos el que lo está diciendo, o sea, es como... Sí, pero también muchos países la reconocen como parte de Palestina. Entonces es como que hay todo un conflicto también en este sentido internacional sobre esta cuestión. Y bueno, pasando a otro tema, es el tema de las fronteras y el terreno, que bueno, eso es como clave. Que en realidad, o sea, lo que los palestinos están reclamando es que los límites de su territorio se basen en lo que pasaba hasta 1967 con la guerra de los 6 días, que, bueno, justamente esto es algo que Israel rechaza porque en esa guerra logró tomar o conseguir, digamos, otros nuevos territorios. Entonces es como que se están peleando en, bueno, ¿cuáles son los límites? O sea, ¿es previo a esta guerra o posterior a esta guerra, digamos? Bueno, ya habiendo como terminado de plantear los ejes principales, las cosas que queríamos hablar, digamos, queríamos como hablar un poco de unas conclusiones a las que llegamos mientras íbamos, o sea, mientras preparábamos la información, es como que fuimos dando cuenta de ciertas cosas que queríamos mencionar ahora al final del video, como conclusiones si se quiere, pero... No, sí, está bien, como ideas que llegamos, sí. Claro. Bueno, o sea, por un lado es esta idea de... Porque, no sé cómo explicarlo, pero pasa un montón de que quizás charlando el tema te plantean, bueno, ¿de qué lado estás, Palestina o Israel? Y no sé, o sea, a mí no me da, o sea, no sé, yo no me siento cómoda en términos de yo diciendo no, este tiene razón, este no, porque, o sea, es como, ¿quién sos? ¿Entendés? No, pero sí, o sea... Porque lo digo yo. Licenciada. No, pero por el hecho de que es muy fácil quizás, como desde este lado de afuera, verlo, o sea, intentar llevar como el bastón de la objetividad, pero la realidad es que cuando... para empezar, que son décadas y décadas de conflicto, ¿no? O sea, generaciones y generaciones. Entonces, saber que, no sé, lo que hablábamos el otro día, ¿no? O sea, si tu viejo fue a pelear por el territorio y se murió ahí, entonces o sea, es muy complicado que tipo vengan y te intenten hablar de no sé cuántos argumentos de por qué, o sea, tu viejo murió al pedo en la guerra, ¿entendés? O que vos logres ver
Es que más allá de quién tenga razón, es como muy difícil Claro, que alguno de los exacto. dos lados, si lo estás viviendo y vos peleaste y diste la vida, o gente que vos conocés murió en el conflicto, y no vas a verlo objetivamente. Es como muy difícil que logres entender la posición del otro. Y capaz también lo complicado de esto es, porque a ver, esto no deja de ser algo que, o sea, que se aplica a todos los conflictos, a todas las guerras, ¿no? Pero lo que capaz, o sea, a mí me parece fuerte esto es lo que dije de antes de que, o sea, son generaciones y generaciones que esto se fue acumulando, Sí. ¿entendés? Entonces estamos hablando de Eso un es claro. legado de enemistad muy fuerte. Y eso también es Sí, que aparte está... No, perdón. No, que sobre eso que decías, que también está toda la cuestión de... O sea, porque hoy en día, hoy estamos en un conflicto, o sea, territorial, ¿no? Pero es como que por un lado no se No puede es poner solo a pensar territorial, si en quiere, realidad. Claro. Bueno, pero más allá de eso, que ahora vamos a hablar también sobre eso, es como esta idea de que, bueno, o sea, los palestinos de hoy se tienen que hacer cargo de las cosas que hicieron los palestinos hace más de 50 años. Y lo mismo los que viven en Israel. Entonces es un conflicto Total. que lleva tanto tiempo que, o sea, hoy la gente que está hoy en día, capaz, no sé qué, como que tiene como una distancia de ese proceso. No es que es su culpa lo que pasó. En cierto sentido, ¿me explico? Sí, No sé sí, cómo sí, no, decirlo. totalmente. Entonces, Yo por lo menos te agarré al la llevar idea. tanto tiempo el conflicto se vuelve más profundo todavía, porque es como que ni siquiera ya está vivir cosas como tan importantes dentro de este conflicto, como Claro, estas guerras exacto, o mismo la exacto, independencia exacto. de Israel. Pero capaz hoy seguís peleando por eso, ¿entendés? Sí, O sea, sí, sí, sí. sí, básicamente eso, que se encarna. Sí, es un conflicto tan es largo un que- conflicto que está muy encarnado, entonces no es, bueno, no, me iba a poner partidaria, basta. No importa, pero también esto es, en relación con esto de que es un conflicto que lleva tanto tiempo, va de la mano con esta idea de que también que capaz es complicado para nosotros verlo al no haber, nosotros, nuestra generación, no haber vivido, o sea, en términos, al menos en Argentina, ¿no? O sea, pero en términos como más Sí, occidentalistas. una guerra, no vimos una guerra. No vivimos una guerra total, ¿entendés? Y esta gente No. sí. Entonces, o sea, yo no sé lo que es tener una economía de guerra, no sé lo que es que te suene una sirena y tener que irte a un refugio, o sea, y Sí, en claro, este esa caso sería sí, la ¿entendés? O perspectiva sea, de es una guerra en guerra serio. total. Entonces, Sí, sí, sí. esto otro es un viene, enemigo. a eso iba, o sea, esto viene de la mano con que el otro es el enemigo, entonces es muy complicado, o sea, y en el momento en el que vos ves al otro como enemigo, lo deshumanizás, y al hacerlo, ¿qué argumento lógico me vas a intentar venir a decir para hablar? Vos tenés razón, vos no cerrá el orto, tipo. No, ¿Entendés? claro, es que es muy complejo el conflicto. Y también está esto de que, o sea, el tema de que no es solo territorial, porque, o sea, no es solo de, bueno, dónde ponemos los límites, sino que hay dos religiones, o sea, peleando también por la Exacto. cuestión religiosa. Entonces, es mucho más fuerte porque la religión, o sea, claramente es mucho como más... Sí, no sé sí, cómo sí, decirlo. sí. O sea, es movilizante, una si se identidad quiere, más también. que solo un territorio. Claro, es parte de tu identidad. Y, o sea, nada, vos como que vas a defender tu religión a límites. me Claro, parece exacto, o mucho sea, no es solamente... amplios que... No es solamente el hecho de que hace que tipo sean más profundos los incentivos, sino que también, y la movilización, como decís, sino que también es como que se te suma una identidad más, ¿no? Porque, o sea, justamente esta idea de la identidad, o sea, en el caso de las guerras o sea, las no santas, suele ser tipo la identidad nacional, y acá se te suma otra identidad más que es tu religión, y es como... ¿Entendés? Es un montón. Y mismo, o sea, el caso en específico es, o sea, el mejor ejemplo es Jerusalén, o sea, mismo a mí me cuesta mucho pensar en cómo, en una futura resolución del conflicto, ¿entendés? Porque mismo, por ejemplo, o sea, Jerusalén es algo que no es negociable, ¿no? O sea, no es como que es, bueno, yo te doy Jerusalén y vos me das 3 territorios o sea, no hay tan transacción No, ahí claro, porque porque es una está la tierra religión santa. justamente en el medio. Entonces, bueno, nada, básicamente eso, en términos de estas Sí, esas eran como nuestras conclusiones. conclusiones, como Sí. que nos parece un conflicto mucho más complejo y también esto de que vos decías al principio como de... O sea, muchas veces se pregunta, bueno, ¿de qué lado estás? Y no es como solo de... O sea, no es como la cuestión de qué lado estás, sino que es entender que es un conflicto súper complejo y que no es una cuestión de, bueno, de qué Exacto. lado te posicionas y punto, sino entender que... Nada, también esto que decíamos de ya tantos años, de mezclar la religión, hace que todo sea mucho más profundo y más complejo. Ujú, total. Bueno, Básicamente era eso, tipo lo que queríamos. Voy a hacer mi intento de que esto sea un buen cierre, porque siempre nos queda horrible. vamos. No, bueno, básicamente eso es lo que queríamos plantear, quizás explicar un poquito el contexto histórico de cómo llegamos acá, un poco los focos de conflicto, qué onda hoy,
Y bueno, algunas ideas que se nos vinieron a la cabeza a medida. Esto parece literal una conclusión de un TP de la facultad, pero unas ideas que se nos vinieron a la cabeza. Pero bueno, nada. Bueno, es- Esperamos que haya, o sea, que les haya gustado y que haya servido. Sí. Y esperemos que se haya entendido. Y bueno, eso. Sí, por favor, que se haya entendido. Y bueno, Eso. Eso. Hasta la semana que viene. nos vemos. Chau, chis. Ah, pará, tenemos que... Eso. Yo ya me estaba olvidando.